profesora, no es fácil estar acá adelante, ¿cierto que no? Sí. No. Como no es fácil estar aquí adelante, y más ustedes que son poseedores del conocimiento y del saber, y posiblemente yo tenga un conocimiento, pero no me las sé todas. Incluso, profe, usted cuando edita su clase no tiene imprecisiones. Todos tenemos imprecisiones. A veces incluso nos estudiamos una cantidad de cosas y, profe, cuando uno llega a clase, ¿qué pasa a veces? ¿Cumplió con las expectativas de su ejercicio para montar la tarea metodológica para clase? Muchas veces, a veces ocurre eso. Mi nombre es Namor Alexander Castaño Cano, yo soy psicólogo, hice una especialización en gerencia social, soy un hombre que trabaja con adolescentes hace más o menos 25 años, porque digo que trabajo con jóvenes. Yo, en las áreas de participación y movilización, ese ha sido el tema que a mí me ha encantado, me fascina. A los 14, 15 años más o menos tuve un grupo juvenil de 80 jóvenes aquí en el barrio de Las Vegas. ¿Conocen Las Vegas? Aquí en Bellavista, abajito. Y ese grupo lo tuve hasta los 18 años. Trabajé con la Oficina de la Juventud, como coordinador de la Oficina de la Juventud, y de ahí para adelante trabajé con jóvenes. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Hoy voy a editar una charla que posiblemente sus contenidos les van a aportar para muchas cosas, pero posiblemente no. Es que uno a veces dice, qué guau, ¿cierto? Puede que algunos elementos que me han servido a mí como terapeuta, porque además mi proceso psicoterapéutico lo trabajo con adolescentes, me siento muy cómodo con adolescentes, además porque tengo más información y empatizo más con los adolescentes, tengo más instrumentalización para trabajar con adolescentes. No soy especialista en neurociencias, vamos a hablar de algunos temas de las neurociencias. Me ha tocado adaptar e integrar información que me sirve para trabajar con adolescentes. ¿Por qué surgió la charla del ciclo vital adolescente? Uno a veces tiene motivaciones. Profe, ¿cuál es tu mayor motivación? La mía son mis dos hijas. Tengo una de 3, hay que amarrarla, ¿sí? Y tengo una hija, la de 3 se llama Elena. Es una morenita, parece mucho a mí. Y tengo una de 18 años. Imagínense cómo fue yo como psicólogo pasar por el proceso de un adolescente. No fue fácil. Y además porque aparece un concepto que se llama subjetividad de la relación. ¿Quién me puede decir qué puede ser ese concepto? Subjetividad de la relación. ¿Quién me puede compartir cualquier cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero que me cuenten cualquier cosa. Bueno, cuando hablamos de la subjetividad de la relación, es que yo, que soy psicólogo, no me funciona para un carajo mi proceso, mi discurso con mi hija. Por más que yo quiera, eso no funciona, ¿cierto? Puedo tener las herramientas para trabajar, pero con ella no me funciona. Cuando se trata de algunos asuntos, la traslado a otra persona que puede vincularse en el diálogo sin colocar las emociones. Yo coloco mucho mis emociones, entonces no. ¿De dónde nace el ciclo vital adolescente? Un poco pensando todo lo que vivió mi hija, me tocó aprender, estudiar con otros colegas, preguntando muchas cosas y me ha servido para mucho, sobre todo con el trabajo con mi hija, que no ha sido fácil. Es una adolescente bastante disruptiva, complicada. Vamos a hacer 2 ejercicios primeros, pero yo sí necesito que ustedes me ayuden, así como ustedes hacen con sus estudiantes. Bueno, muchachos, necesitamos que participen, porque si no se va a volver muy técnico este ejercicio. Voy a hacer la primera pregunta, pero no me cuenten. Alza la mano y me dice si sabe. ¿Qué es una matrioska? Alza la mano si sabe. Matrioska. ¿Listo?
Profe, ¿sabe qué es una matrioshka? Listo, pues no me digan. Ahora, ahorita. Pero es que me muero ganas de decirlo. No se ofenda. Ahorita dice que es una matrioshka, ¿listo? Bueno. Hacen otra vez la mano bien alzada, matrioshka, hace la mano. ¿Quién sabe qué es matrioshka? Hazla bien, para yo ver una cosa. Pero así bien, con ánimos, con energía. Listo. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Diana Patillo, bienvenida. Profe, ¿qué es una matrioshka? Me hace el favor y me cuenta qué es una matrioshka. Descríbame qué es una matrioshka. Profe, por favor, ¿cuáles son las características de la matrioshka? ¿Cuáles son los referentes de la matrioshka? Muy bien. Profe, ¿cuántos años usted no puede hablar, cierto? Estás enfermita, te salvaste. ¿Cómo estás? Me cogiste con confianza. Así es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Lila. ¿Cuántos años llevas en la educación? Como docente. Hay 30 años. ¿Qué es una matrioshka? Me hace el favor y me dice que es una matrioshka. No. Descríbame la matrioshka. Hola. Es que estoy acudiendo a la experiencia. ¿Cuántos años? No, en la educación. Ay, todo eso. Usted es muy berraco. Su cortisol debe ser impresionante. ¿Sí? ¿Qué es una matrioshka? Lo que es la matrioshka. Listo. Pongan mucho cuidado. Profe, ¿qué es la matrioshka? Escuchen. Esa muñequita rusa que se va destapando y se la van quitando, pero es la misma figurita, que es como cuando uno come una cebolla y la va pelando. Y entonces van quedando las mismas figuritas hasta ser pequeña. Hay gente que la puede asociar a las diversas personalidades de las gentes, sobre todo a muchas mujeres que tienen 19 personalidades. Bacano. Hoy me aprendí una cosa nueva. Ojo. Segunda pregunta. Recuerden que mi labor aquí no es generar un juicio. Ojo, no soy el responsable de generar juicios o establecer responsabilidades. No, esa no es mi competencia hoy aquí. Mi competencia es entregar pequeños saberes, porque el conocimiento, los saberes son muy amplios. Segunda, va a entrar al ministerio en 5 minutos. En 5 minutos. El ministerio. Una representante del ministerio. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía va a entrar. Ya. 5 minutos. Y nos va a evaluar a todos. Va a evaluar de 1 a 5. ¿Te gusta que te evalúen? No es muy bueno, ¿cierto? Pero te voy a contar. ¿Quiénes van a sacar 5? Porque van a presentar un examen para una cosa que se llama conducta y comportamiento adolescente. ¿Quiénes sacan 5? Sobre el conocimiento sobre conducta y comportamiento adolescente. ¿Quiénes sacan 5? 5. ¿Quiénes sacan 4? Sobre conducta y comportamiento adolescente. ¿Quiénes sacan 4? ¿Quiénes sacan 3? ¿Quiénes pierden la materia? Alcen la mano, por favor, ¿quiénes pierden la materia? Por favor, con gallardía. Con gallardía, alcen las manos. ¿Qué es lo que va a servir a ustedes? No para generar un juicio. Ahora, ¿cuál es la precisión que yo quiero hacer en el día de hoy? Cuando uno no conoce la matrioshka, ¿qué podrá haberle generado a esas dos personas que le pregunté? ¿Cuál es tu nombre? Melissa, ¿cómo estás? Melissa, ¿qué pudo haberle generado a esas dos personas? El hecho de que no tenían en absoluto conocimiento sobre el concepto de una matrioshka. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Expectativa. ¿A quién fue que le pregunté? ¿Cómo te sentiste cuando te pregunté? Ah, no jodas. Listo, no, está bien, sí, está bien. Pero ¿cómo te sentiste cuando te cogí así de forma imprevista? Te
te bombardeé y te coloqué contra la pared con una pregunta de esas características. Bacano. En el caso tuyo, sí, ¿cierto? Ahora, voy a hacer la precisión de mi ejercicio. No es un cuestionamiento ni es un juicio. Ojo, pues, para que no se pelicule ni se monten en ese asunto de que este sujeto que viene aquí. No. Incluso yo pongo siempre sobre la mesa. ¿Sabes qué es el cortisol? ¿Sí? ¿Qué es el cortisol? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué es el cortisol? ¿La hormona de qué? La hormona del estrés. Hay una cosa que dice muy clara. La hormona de ustedes es extraordinaria para mí. O sea, yo no entiendo cómo ustedes logran tener una relación todo el día con 40 pelados, 50 pelados y lograr establecer un punto de equilibrio con la hormona del estrés, con el cortisol. Este es el primer insumo positivo que yo les tengo que decir, extraordinario a ustedes. Y los felicito que se hayan votado en esa película. Pero eso obviamente no nos deja a un lado de una responsabilidad. Cuando yo no conozco un objeto, profe, cuando yo no conozco un objeto, ¿cómo estás? O cuando no conozco o no tengo la información suficiente sobre algo, ¿cómo es mi capacidad para intervenir y acompañar si no conozco ese algo? Es que es mínima. Es mínima. ¿Sí? Es mínima. ¿Cómo podemos determinar que si yo no conozco cómo funciona el ciclo vital adolescente, no lo conozco, cómo tengo la capacidad de entender y de construir metodologías, instrumentalización, herramientas, insumos, cuando no entiendo cómo funciona, en este caso, la adolescencia? Estoy hablando de adolescencia, sí, ok. Pero ojo, no les estoy diciendo que es un cuestionamiento, estoy diciendo, es una metacognición. Yo soy cognitivo, usamos el concepto de metacognición, que es establecer una reflexión sobre mí mismo y hacer una introspección sobre mis asuntos personales, obviamente internos y externos, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces de abordar la adolescencia en el caso de la docencia y no sabemos cómo funciona su sistema? Yo les voy a decir algunos insumos, pero si nos pusiéramos a hablar de muchas cosas que, por ejemplo, hacen parte de las dificultades de aprendizaje, ustedes dirían, algo mal, es que hay aspectos que deberían conocer y es mi responsabilidad saber. Todos van a cruzar los pies ahí y las manos, van a cruzar las manos así. Todos. Sí, está bien, me gusta, bacano, antes así, o la primera de clase así. Crucen los brazos, un ratito, regálenme. Yo sé que a algunos estas cosas no les gustan, porque además no nos enseñaron. Yo lo aprendí muy tarde. 2 años de psicoterapia. Estudié 5 años de psicología. Y estudié psicología porque me apasiona, pero no porque viva de la psicología. ¿Sí? Amo la psicología porque me enseñó y encontré cosas extraordinarias de lo que soy. Y me falta todos los días, digo, ay Dios mío, todo lo que me falta para entender cómo funciona mi sistema. Ahora sí, crucen las manos. A ver, faltan unos que no cruzan la mano. Van a cerrar los ojos. No hagan carrizo, es que carrizo es distinto. Porque carrizo se estresa el cuerpo. Cambio, si cruzamos los pies y cruzamos las manos, nuestro sistema sanguíneo funciona mejor. Van a hacer la frecuencia que yo les voy a decir. Yo la hago como un eco y ustedes la repiten. Cierren los ojitos un ratito. Regálense este ratito. Regálense este ratito porque después de comer, su aparato digestivo, su cerebro ya no está funcionando igual. Porque todo su sistema, toda esa sangre que el cerebro necesita, toda la sangre, hoy en este momento, después de usted haber comido, se fue para el estómago. O sea que el cerebro se vuelve perezoso. El cerebro pareciera como que se apagara, parece como una pereza, porque el cerebro no está irrigando la suficiente sangre. Van a hacer la frecuencia que yo voy a hacer, van a hacer así. Pero cuando yo cuente 3 la hacen ustedes. 1, 2, 3. La frecuencia acá debe sonar con un eco distinto, además porque somos muchos. Debe haber una energía puesta en común.
y a las 3. La van a alargar y debe sonar más duro, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Ahora párese. Imagínense esto. Ustedes son adultos con una ardua experiencia en su trabajo. Y aún así, con la capacidad que integraron en ustedes, tienen algunas manías, algunas particularidades de su cuerpo que hablan de desasosiego, incomodidad, pereza, jartera, no entusiasmo y todo lo que le pueda sumar a eso que representa no estoy perezoso, ¿sí? Si eso pasa en ustedes que son de la experiencia, imagínense qué pasa con los pelados que no tienen lo que les voy a mostrar enseguida. Imagínense. Cuando yo diga 1, 2, 3, hace la tarea. Entonces el tema es, si usted está feliz, haga palmas y va a hacer así. Debe sonar la misma rítmica, el mismo sonato, ¿sí? Pero debe ser necesario que lo cuente 3. Vamos a ver cómo está el nivel atencional. Si usted está feliz, haga palmas. A ver. No. ¿Qué dije yo? Profesor, ¿qué dije 3? Imagínate cómo estaba su nivel atencional. Si usted está feliz, haga palmas. 1, 2, 3. Bien. Profesor, el muro no le va a caer. El muro no le va a caer. Conoce para acá. Eso le decimos a los chicos, ¿no? Hacen la mano a los que le dicen eso a los chicos. Se llama modelo. Sistema neuronal, se llama neuronal espejo. Ahora se van a dar cuenta de qué es eso. Ojo que cuando cuente 3, si usted está feliz, haga palmas, haga pies, haga palmas, haga pies. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora, no escucho la rítmica de los pies. No la escucho. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Si usted está feliz, haga palmas, haga pies. ¿Qué humano? ¿Sepa dónde va? Si usted está feliz, haga palmas, haga pies, haga palmas, haga pies. 1, 2, 3. ¿Listo? Siéntese. Bueno, ahora. Si quieren me la quito yo ahorita la entrego. Enseguida la pido entonces, ¿sí? Por ahí había otra, de aquí. O si no, la llenan por detrás. Listo. Ustedes son adultos, ¿cierto, profe? ¿Usted es adulta? ¿Cuántos años tiene? No, diga la mujer no le gusta que les pregunte la edad. Profe, ¿cuántos años tiene usted? 40 y tantos. Miren, ustedes tienen la experiencia, la mecánica y tienen reconocido algunos elementos que se deben adquirir cuando alguien está al frente. Ustedes los tienen mucho más integrados y aún así no es fácil. Y aún así hay una resistencia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristian docente aquí, no? Tú eres docente, no, tú eres de salud, ¿cierto? De la Secretaría de Salud. Aquí hay unas resistencias, pero lo que tenemos que pensar sobre esas resistencias es que están asociadas ¿a qué? ¿A qué crees que puede estar asociada una resistencia? Cuando puede ser muy interesante lo que esté al frente, ¿a qué debe estar asociada esa resistencia? No está en la hora de... Muy bacano eso. Profe, ¿cuál es tu nombre? Profe, no le voy a olvidar eso para ahorita, ¿listo? No se me le va a olvidar eso. Para que escuche una cosa muy importante sobre eso. La hora es importante y determinante. Vamos a hablar sobre el ciclo vital adolescente, basado un poquito en mi experiencia con los muchachos, en mi proceso con la psicoterapia con adolescentes.
Hay algunos insumos que obviamente pues, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero es información que sí hay que integrar. Y habría mucha información que debiéramos integrar en el tema del ciclo vital adolescente y obviamente en el ciclo vital de los niños. ¿Sí? ¿Quién es la profesora? Vamos a empezar con esta frase. Las embarcaciones no están para permanecer en el puerto, sino para salir al mar y enfrentar tempestades. Asimismo, los hijos no estarán por siempre junto a los padres, pero deberán darle las herramientas necesarias para enfrentarse a todo lo que se presente allá afuera. Herramientas. En la medida que existan las herramientas necesarias y además las adecuadas, obviamente tendremos un sujeto que tendrá la capacidad de enfrentarse al mundo, a su mundo interno y a su mundo externo. Voy a hacer la siguiente pregunta, que es muy importante. Esta pregunta sí me parece apropiada integrarla porque van a entenderla. ¿Quién es la profesora de preescolar? Preescolar, ¿está? Voy a estar con la manito. 1, 2, 3, listo. Profesor, un niño razona. Profe, un niño razona. ¿Cómo? Un niño razona. ¿Tú qué piensas, profe? Razona. Cuéntame, ¿dónde puede estar representada el razonamiento de un niño de 3, 4 años? Cuando la curiosidad... ¿Viste? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Quién puede decir que los niños no razonan? Cualquier otra postura. ¿Quién me puede decir no comparto eso? No sé, más es válido, pues. ¿Quién puede determinar que un niño a los 2, 3, 4 años no razona? ¿Cómo? ¿Quién me puede postular otra idea de eso? Hacen las manos los que creen que los niños las razonan. Hacen las manos para yo ver, obviamente, razón. Pero ese razonamiento está acomodado ¿a qué? ¿A qué? ¿A la qué? A la edad, ¿cierto? A su ciclo. Obviamente funciona en ese momento, esa es su forma de racionalizar su realidad. O sea, él razona ese momento de su instante, ese es su razonamiento. El razonamiento de nosotros es mucho más que. ¿Más qué? Es más avanzado, es más compuesto, ¿cierto? Tiene más composición. ¿Qué más puede tener el racionamiento del nuestro? ¿Cómo? Bueno, pero vamos a definirlo en cosas prácticas. Hay lógica en el racionamiento de nosotros. Por lo menos hay un poco más de lógica, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Hay un poco más de lógica. Ahora, miren. Es la capacidad del ser humano de ordenar sus pensamientos para generar una idea lógica. La idea de un niño de 3 años no puede ser lógica. Para él esas son lógicas. En su momento esa es su lógica. Ahora se dan cuenta. Dice, permite respuestas solucionando todo tipo de problemas en la actividad mental, razonar, es decir, organizar y estructurar las ideas. Un niño es capaz de estructurar las ideas. Vamos a ese concepto, estructurarlas. Está en construcción, o sea, estructurarlas, está construyéndolas, ¿cierto? Pero obviamente todavía no las define, está construyendo la estructuración de las ideas. Por eso comete errores, ¿cierto? Aprende, se equivoca, ¿cierto? Y pasa lo que va a pasar enseguida. El razonamiento no sería posible sin la existencia de diferentes facultades mentales. Sensación, atención, memoria y percepción. Esos son componentes, hay muchos textos. Miren, ahora, uno se preguntaría, ¿estos niños no están razonando? ¿Estos niños no están razonando? ¿Quién me quiere aportar? Apórteme, compártame. Esos niños no están razonando. Ay, llegué a mi casa y encontré toda esta baldosa partida, quebrada, llevada del terraco. ¿No está razonando? Doctor, ¿usted qué piensa? ¿Está razonando o no? Sí, está razonando. Lo que pasa es que obviamente no he integrado en la composición de saber que esa baldosa, ¿sí o qué? Que esa baldosa no la puede bañar.
pero esa es su construcción en su momento histórico. Sí, obviamente cuando ya le integramos que no hay que dañar la baldosa, porque además ya cuando soy adulto sé que es que la baldosa la necesito, hace bonita la casa, construye una narrativa de esa baldosa, ¿sí o qué? Pero él está ahí, en su show, en su racionamiento. Estos niños, vea este niño como volvió ese es su racionamiento. Mire este que dañó un piso después de, usted imagina que no tiró el cemento y después pasa uno por encima, muy triste, no, eso cuesta platica. Ahora este que le está lamiendo al marranito, pues usted dice, ay Dios mío, el espectáculo que formamos, y esos que son así como compulsivos y obsesivos, ¿cierto? Con el aseo, imagínense que pase esto. Miren, este rompió unos billetes. ¿Usted imagina unos billetes de 100.000 pesos? Uno tenga unos 10 billeticos guardados y llegue a la casa y este bebecito empieza a pegarnos en un álbum o en un cuaderno. ¿Cuáles serían nuestras actuaciones? Profe, ¿cuál sería la tuya? 10 billetes y encontrar muñequitos y figuritas. ¿Qué piensas tú de esa? Ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros frente a estos actos que son racionales para ellos dentro de su momento histórico, pero que no son racionales para nosotros? Profe, ¿usted qué piensa de eso? Sí, pero estamos hablando en el hipotético que no está pasando esto, ¿cierto? Que además pasa. Los niños hacen todo esto. Esta es una realidad, esto no es una foto. Es que usted me dio con todos los niños y le hagan esto mientras para hacer una exposición. Estos fueron actos de la vida. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de adolescencia? Yo voy a sintetizar la adolescencia. Ustedes pueden buscar en internet la información que quiera de adolescencia. La que ustedes quieran. ¿Cómo? Un profesor como ustedes me habló de ese concepto y me decía, ojo que adolescencia no es carecer, ¿cierto? Y me puso a leer, ahorita le leo un pedacito del texto que el profe me regaló y me dijo, doctor Barrio, quiero decirle que es una apreciación personal. Y yo digo, usted tiene toda la razón. Después leí y no plantea el asunto de carecer, no carece, es una construcción y se dan cuenta de qué trata. Ahora en adolescencia realmente le hablan de dos aspectos. ¿Cuáles dos? Compártame, ¿cuáles? Cambios físicos. Uno es ese, eso. Siempre nos hablan de los cambios físicos. ¿Cuál es la segunda? Los. No. Cambios físicos. Y los psicológicos y emocionales. Es el que más nos habla. Les han hablado de los bioquímicos, cambios bioquímicos. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Porque si les han hablado de los bioquímicos, hubieran ganado el examen al menos en 2,5. Yo no me voy a quedar aquí. Es una etapa compleja. Eso es un chicharrón. La mayoría de ustedes dicen, yo no pasé por ahí, yo porque fui distinto. Uno cuando está en psicoterapia se va dando cuenta es cómo reprimimos, cómo llegamos a ciertos momentos de nuestras vidas que cuando hacemos una exploración y vamos a la etiología de nuestros asuntos históricos, de nuestra relación con nuestras parejas o nuestras familias o nuestra historia de vida, reprimimos y pasamos toda la vida en negación. Muchos decimos que yo a los 13 años yo ya era así. Sí. Pero cuando llegó cierto ciclo de su vida, empezó a representarse eso que debe haberse representado en algún ciclo específico de la vida. La adolescencia, por ejemplo. O la infancia, por ejemplo. Por eso hay una distorsión de las personalidades a cierta edad de nuestra adultez. A veces empezamos, ¿no han visto esas señoras que a los 50 años empiezan a vestirse como jovencitas? ¿Cómo? No he notado eso, es muy particular, y empiezan como a hacer un retroceso, o sea, una cosa estrambótica con relación a algo que no definió, no resolvió, o algo que no reconoció en su proceso de vida. Entonces uno podría decir, ese debate yo no lo doy. Yo digo, no, puede que la adolescencia la pasó bien. Pero en la adolescencia sí hay que entender que si hay unas etapas, y hay unas etapas
muy personales, muy emocionales, muy internas, que no se pueden desconocer. Y hay una biología y hay una bioquímica, que eso, el que desconozca eso, pues es muy complicado. Eso es un debate que uno no tiene que dar. Es compleja, sí. Aparecen los síntomas de ansiedad y dolor depresivo, siempre. Ansiedad y dolor depresivo, siempre. En mayor o menor cantidad, sí. Hay adolescentes que uno los ve normales, tranquilos. Pero hay otros que entran en fases tan depresivas que por eso empiezan a hacerse en el cutting, a autoflagelarse, a aporrearse, empiezan a hacer actos en contra de sí mismo, empiezan a hacer todo lo que representa un dolor por sí mismo, porque encontrarse consigo mismo duele, eso es un dolor, duele, porque saber quién es duele. Entran en estado de ansiedad, claro. Estos dos son la relación, tan lindo este perrito aquí. Estos dos elementos son importantes de definirlos, es porque esa transición no es tan simple. Y ahora se dan cuenta porque eso no es tan simple. Ahora, ¿qué confluye? Cambios neuroquímicos. Esta es mi primera postura, que además no es la mía. Expertos en neurociencias que uno lee y dice, son muy tensos, uno dice. Hoy a veces casi que los psicólogos, ¿cierto, profe? Colega, que a veces nos quedamos nosotros como que hoy la neurociencia nos está dando a nosotros unas lecciones muy interesantes, porque antes el funcionamiento de nuestras conductas estaban ligados. En el psicoanálisis era un asunto muy asociado específicamente a cosas muy abstractas, ¿cierto? Pero hoy ya la neurociencia dice hay unos comportamientos. ¿Qué pasa? Poda signática. ¿Qué me quiere decir que es una poda signática? Cualquier cosa. No estamos en clase para evaluar, ya, el Ministerio de Fuego. ¿Qué es una poda signática? Reducir las conexiones neuronales que ya no se están utilizando. Exacto, bacán. Hace poda, ¿cierto? Hace corte de unas neuronas que en infancia fueron millones de neuronas que el niño utilizó hasta los 10 o 11 años. Las utilizó. ¿Qué hace el sistema? Hace como hace un computador. Cuando usted tiene un computador y tiene información, ¿usted qué hace con ella, profe? Profe, ¿qué hace? ¿Usted tampoco puede hablar? Es la estrategia. Profe, ¿cuál es tu nombre? Natalia, ¿qué haces cuando tú tienes un computador que tiene muchísima información? Y cuando tú haces la revisión de la información, ¿qué haces con la información? Organizarla, seleccionar y eliminarlo. Exacto. Lo mismo hace el cerebro. El cerebro tiene que hacer una poda sináptica. Todo el cerebro está en fase de plasticidad cerebral, desde que nace hasta que morimos. Pero sí hay unos periodos mucho más eficientes que son entre los 0 y los 18. O en adolescentes tardíos hasta los 30. Yo puedo ser adolescente hasta los 30. ¿Sabían eso? Sí. Yo puedo llegar a la adolescencia hasta los 30. Hay adolescentes tardíos hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque su cerebro no madura lo suficiente. Pero miren, hay apoptosis, que la apoptosis es que mueren esas neuronas, ¿sí? Necesito que aplaudan, a la 1, a las 2 y a las 3, aplaudan. Fuerte. Listo. Ya despertaron 3 que se estaban durmiendo. Apoptosis, mueren neuronas. Ahora aparece un elemento que es esencial en la adolescencia y es la producción de nuevos neurotransmisores. Producción de nuevos neurotransmisores o potencializaciones de neurotransmisores. En esa aparece la oxitocina, la vasopresina, la dopamina, la serotonina. No diciendo que estos son todos, ¿no? Pero sí cumplen un papel determinante en la adolescencia. Por ejemplo, la dopamina es extraordinariamente relevante en la adolescencia. Ni siquiera lo vamos a ver, porque no me quiero adelantar. Cambios de pubertad, los físicos, psicológicos y emocionales, duelo de cuerpo, pérdida de cuerpo infantil, rol infantil, pérdida padres infancia, también. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿en qué me voy a centrar? Ustedes se imaginan estar en la zona de confort. Yo soy pequeño a los 11 años, hasta los 11. Cuando estaba con mi familia lo tenía todo, ¿cierto? Todo. Pues si es una familia funcional, buenos vínculos, papá y mamá, ¿cierto? Hay unas buenas relaciones. Hablando de una familia funcional, porque también tengo familias disfuncionales. Pero hablando de una familia funcional, hoy desapegarse de esto es fácil. Es fácil desapegarse.
Eso no es tan fácil. Y ese niño hacer esa transición de marcarse en el sentido de que tiene que montarse en la película para volverse adulto, eso no es tan simple. No es tan simple como dar un paso y decir, ay no, es que ya quiero ser adolescente para hacer la transición a adulto. Eso no es tan simple. Ahora, confort y seguridad de la familia, uy no, eso es delicioso. Y además porque hay un insumo que tengo que agregar a esta charla, la relación entre los 0 y los 11 años, o 8, 9 años, se llama neurona espejo. Todo lo que hago, casi la mayoría de las cosas que yo hago, las hago en relación a que imito los comportamientos de papá y mamá. Cuando ya llegan a los 11, yo ya quiero construir mi propia relación con el mundo y conmigo mismo. Ya quiero ser yo. Y construir eso es fácil. Eso no es tan simple. Ahora saben por qué no es simple. ¿Qué busca el adolescente? Relacionarse con iguales. Por eso es que los adolescentes, los únicos con los que compaginan, armonizan sus pares, son la relación más extraordinaria. Por eso con ellos usa uno incluso las confidencias para cuando uno tiene con hijos problemas, busca a sus mejores amigos para enlazar discurso. Porque los únicos que va a escuchar a ellos es a sus mejores amigos, a sus pares. Búsqueda de necesidad y novedad. Eso es el principio fundamental de un adolescente. Pero son otras novedades. Unas novedades que incluso lo ponen en riesgo. Facilidad de enfrentarse a los riesgos. Los nuevos ambientes. Eso es muy peligroso. Pero miren, ¿quién sabe para qué papel representa la amígdala en el cerebro? No las amígdalas. ¿Quién ha escuchado para qué es la amígdala? ¿Cómo? Bien, bueno, estamos aquí. ¿Cómo? ¿Es la encargada de qué? Es la encargada de las emociones. Esta es la encargada de las emociones. Y esta es la encargada, núcleo accumbens, encargada del placer. El placer en su mayor esplendor. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que esta creció mucho en la adolescencia, estas dos, y la corteza prefrontal, que es el control, está todavía inmaduro. Si hay una que es la amígdala y el núcleo accumbens, las emociones y el placer están supremamente crecidas y no tenemos controlador, ¿qué resultado tenemos en el sujeto? ¿Cómo? Lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Miren lo que pasa con el descontrol. Aquí voy a mencionar solo unas cosas en ese lóbulo prefrontal. No tenemos controlada la motivación, la intencionalidad, toma de decisiones, la planificación hacia el futuro, el autocontrol, la flexibilidad del pensamiento, intuición de nuestro mundo mental y del otro, la empatía, la libre elección, juicio, identidad, comunicación, conductas sociales, conducta moral y ética. Está en construcción. No estoy diciendo que no está en construcción. Pero reflexionen, miren estos elementos en un sujeto al que le estamos entregando conocimientos, información, saberes, pero miren los problemas que estamos teniendo en un momento coyuntural de su proyecto de vida. Miren todo lo que necesitamos de él, vean. Entonces ustedes dirán, no es que adolescentes que tienen juicio, son capaces de establecer un juicio, sí. Algunos, y sobre todo las mujeres maduras, son seres muy maduros, maduran. Pero hay que definir hasta dónde ese juicio tiene coherencia, tiene contenido y hasta dónde ese juicio realmente plantea una lógica. La lógica, porque ya los adolescentes son capaces de leerse un libro de la ética y son capaces de decirlo tal y como tal y volverlos a nosotros un carajo. Pero de ahí de plantear una inferencia de su vida a partir de una palabra que le entrego, habría que definirlo si son capaces. Ahora, no estoy diciendo que, como dice el conferencista de esta charla, que es un argentino, él plantea es que no estamos hablando con unos estúpidos, no, estamos hablando con unos sujetos que están construyendo su ser, su identidad. Pero miren todo lo que nos falta a un adolescente. ¿Quién me quiere aportar? Si vemos un poco una deficiencia en su motivación, vamos a hablar de la motivación, vamos a hablar por ejemplo de la identidad. Hay docentes que me han dicho, un docente que me dijo en una conversación, me decían, es que yo no comparto su homosexualidad. Entonces yo le decía, ¿cómo así? Es que el adolescente está en la búsqueda de su identidad.
No podemos definir que entre los 11 y los 18 años ya hay un sujeto que define su sexualidad. No. Los adolescentes realmente se montan a veces en unas modas, llegan a los 18 y a los 19 y usted los ve heterosexuales. ¿Sí? Entonces, no podemos definir porque está construyendo su identidad. Además, hay unos elementos de nuestra realidad que están distorsionando ese aprendizaje de ese sujeto con la realidad. Por eso a veces se confunden. Obviamente hay algunos que dicen, sí, es que yo soy homosexual y soy feliz. Ah, bueno, eso no se discute con un adolescente, porque esa es su construcción. El crecimiento, por ejemplo, del lesbianismo en la institucionalidad, que uno ve muchas niñas ya vinculadas, una vez monta un juicio sobre eso. No, la mayoría de esas chicas están en esas búsquedas, en esa construcción. ¿Por qué? Miren, hay un elemento que nos está ganando terreno a nosotros. Definitivamente. ¿Nos está ganando las redes, sí o no? Hace rato. Y no solo es, ¿qué modelo están integrando en ellos? ¿Cuál? ¿Cuál? Es que yo no le puedo entender. Yo cada vez que veo un adolescente, yo digo, ¿cuál eligen? ¿Cuál puede elegir ellos? Cuando aquí le coloqué algunos de los más representativos de Colombia. Pero ¿cuál que me represente una identidad? En un hogar disfuncional, donde no hay un papá o no hay una mamá, o donde hay maltrato, abuso, acoso, donde hay alcohol, donde hay cualquier elemento disruptivo que genere el conflicto entre la familia. Súbele esto, profe, que estén estos ganándonos terreno con su discurso de vida. Porque ¿cuál es el discurso de vida que hoy nos venden las redes? ¿Cuál es? Y que ellos están integrando en su sistema. ¿Cuál es? ¿Hagamos qué? ¿Hagamos qué? Dígamelo duro. ¿Hagamos qué? Hagamos dinero. O sea, ser sujeto hoy representa hacer dinero. ¿Qué más hacen? ¿Dinero para hacer qué? ¿Para tener qué? Cosas, comodidad, ¿qué más? Para que la vida sea mucho más que fácil. Ahora, ¿esto nos ganó? Sí. Nos está ganando la pelea, porque en el ejercicio, cuando uno hace un análisis de los factores sistémicos, hay unos actores que no estamos haciendo la tarea. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando fundamentalmente de la familia. Ahora, ¿en qué se convierten? En su propio sofisma. Y ellos mismos se autodestruyen. Es una creación. Hoy le podemos decir a un chico que quiere estudiar, por eso hoy apareció el chistecito de las carreras que son dinosaurios, ¿cierto? Porque ya hoy, realmente, cuando usted escoge 20 estudiantes y le pregunta ¿qué quiere estudiar? ¿Cuántos de sus 40 estudiantes quieren estudiar algo? Y no está asociado específicamente a un conflicto de la realidad del Estado, no, porque también hay ciclos donde los jóvenes simplemente decían, no, es que yo quiero ser y voy para adelante. Ahora, ¿qué pasó? Pasa eso. Un adolescente que está absorbiendo la realidad. Miren los cerebros, lo azul, la área azul es las áreas de madurez. A los 5, este es a los 10, este es como a los 17 y este es a los 20 años. Estoy colocando un adolescente maduro, ¿cierto? Pero esto hace parte de un discurso de la ciencia que nos muestra cómo el cerebro tiene unos periodos específicos de madurez. Ahora, corteza prefrontal. Dijimos que está ¿qué? ¿Cómo está la corteza prefrontal? Tenemos la corteza prefrontal inmadura. Y miren lo que tenemos. Núcleo accumbens, recompensa de acercamiento, búsqueda de riesgos, subestimación de los peligros, impulsividad, satisfacción inmediata. Esto es lo que hace el núcleo accumbens y está grande, grande. Si eso está grande y no tiene control, obviamente el resultado va a ser muy positivo o muy negativo. En un asunto que hace parte de la bioquímica adolescente, esto no es un asunto que surge porque, no, esta es la bioquímica, que hay unos factores externos que influyen, claro. Un adolescente con una familia funcional, mínimamente funcional, es un cerebro que se desarrolla de manera distinta
distinta, que tiene una percepción de la realidad distinta, que se proyecta distinta, que se integra distinto, claro. Obviamente, y agreguele todos los otros componentes, la actividad física, la alimentación, porque si excluimos eso, me mira el resultado. Amígdala, reactividad emocional ante amenazas y evitación, agresión, angustia y miedo. Eso está inmaduro. Ahora, ¿tenemos sujeto o no tenemos todavía sujeto? ¿Quién me quiere hacer una pequeña apreciación hasta donde vamos del adolescente que tenemos representado en esta pequeña exposición? Exacto. Y profe, y entonces al haber un sujeto en construcción, usted podría decir que tiene un poquito más de herramientas emocionales integradas a su sistema hoy, ¿no, profe? ¿Sí o qué, profe? Se supone que usted las tiene un poquito más avanzadas. Eso le tendría que dar a usted un poco más de inteligencia emocional, ¿no, profe? Para reconocer que este es un sujeto en construcción. Un sujeto que todavía no tiene las habilidades y las capacidades para vincularse, relacionarse, integrarse o enfrentar su realidad. Todavía no. Porque, profe, entonces justifíqueme esto. ¿Cómo un pelado es capaz de bajar aquí por Santa Rita en una bicicleta sin frenos, con otro atrás, y es capaz de bajar a 50 km/h aquí? O por las palmas, porque a mí me ha tocado en mi carro y yo, 60, 70. ¿Por qué eso le genera? ¿Qué se le dispara? Se le dispara la dopamina. Porque la dopamina está ahí. Porque está demostrado que la ciencia está diciendo 11, 12, 13, 14, 15 se está disparando el consumo. Porque la dopamina, ¿cómo podríamos controlar la dopamina? ¿Cómo ayudamos a la dopamina en el cuerpo? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Cómo segregamos dopamina? Entonces, ¿cuándo segregamos dopamina? ¿Cuándo hacemos qué? Deporte. ¿Cuándo hacemos más? ¿Cuándo qué? Cuando hacemos algo que nos gusta así, delicioso, tener sexo, por ejemplo. Todo lo que genere, segregamos placer. Cuando el adolescente no encuentra sino el silencio en su hogar, y generamos un círculo que lo habitúa solo a construir un hábito, el de la soledad, ¿dónde podrá él buscar para segregar dopamina? ¿En dónde? ¿En las qué? ¿Y las drogas ayudarían a estimular la dopamina, sí o no? Doctor, ¿sí o no? Ayuda a segregar dopamina. Y al segregar dopamina, obviamente si lo consume una vez, claro, la segunda, la tercera, la cuarta. Porque además, la puesta en escena en su vida fue esa, pero si hubiéramos puesto otras escenas, obviamente podría haber cambiado. Si nosotros hubiéramos colocado el deporte, la cultura, el arte, no sé, estimular la alimentación, otros escenarios para que, sobre todo el núcleo accumbens, que es el placer, lo hubiéramos canalizado, pues obviamente lo hubiéramos regulado. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo podríamos, dentro de una metáfora, pensar al adolescente? Ahora, ¿quién me quiere decir qué dice esa imagen? ¿Qué cree que expresa esa imagen? ¿Cómo? Hay caos, emociones, positivas y negativas. ¿Qué más dice esa imagen? Dudas. Tristeza, dudas, soledad. Les voy a dar un ejemplo. Voy a elegir a alguien. Profe, ¿cuál es tu nombre? No. Profe. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cuántos años llevas en la educación? 17. ¿17? Bueno. Si en este momento tú llegaras al colegio y te acaban de avisar que tienes la casa hipotecada, en un solo mes te dicen, tienes la casa hipotecada, pero también te acaban de decir que uno de tus hijos tiene una enfermedad terminal, y te acaban de decir muy tristemente que te van a echar del empleo. ¿Tu sistema está listo para enfrentar eso? Posiblemente no, posiblemente sí. Y eso que aún tú ya viviste una vida, ¿cierto? Experimentaste, entendiste el dolor, el conflicto, las contradicciones. Tú ya lo viviste, ¿sí o qué? Y aún así tú podrías caer en una depresión, o leve, o moderada, o severa, o distímica. Podrías caer, y posiblemente podrías caer en el alcohol, ¿sí o no?
Tú, que ya tienes ¿cuántos años? ¿Quieres decirme tu edad? ¿Cuántos años? Tienes 49 años y podríamos decir, ahora, ¿podría un adolescente que no tiene todavía definido su identidad, su ser, incapaz de enfrentarse a la realidad si no tiene las herramientas necesarias entregadas por quienes lo acompañamos? ¿Estará más vulnerable él o usted, profe? ¿Quién estará más vulnerable? ¿Quién? ¿Por qué? Porque está en construcción. Porque además los elementos que nos ayudan a identificar esos aspectos están en la realidad. Y la realidad que le está ofreciendo a un adolescente. En nuestra época nosotros podíamos acudir a un libro. ¿Qué es la sexualidad? Ahora uno busca sexualidad y sí la encuentra, pero también encuentra que las OnlyFans, ¿cierto? Como si ese fuera el modelo de hablar de la sexualidad, o otros factores que no son positivos en la construcción de su saber, o en eso que debiéramos integrar, que en alguna época de nuestros proyectos de vida se hacían. Profe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tristeza y depresión? Porque es que a veces el término se vuelve coloquial y no es como de... Sí, lo que pasa es que tenemos que entender dos cosas importantes. Yo me puedo sentir triste, pero soy capaz de manejar mi tristeza. Yo me puedo sentir triste y decir, hoy no quiero hacer nada. Cuando la tristeza cuando la depresión me empieza a desconectar de mi realidad y me empieza a generar un problema conmigo mismo, ahí es donde tenemos que definir la diferencia. Porque cuando aparece la depresión, aparece una disfuncionalidad nuestra. O empieza a convertirse en una patología, porque si pasa una depresión leve, una moderada o una severa, hay unos asuntos que tendríamos que identificar para entender que algo está pasando muy grave con ese sujeto. Todos pasamos por tristeza, todos, y tenemos que vivirla. Yo estoy triste y no quiero hacer nada. Pero la depresión, ¿qué genera? Pensamientos irracionales, tan irracionales que me empiezan a desconectar de la realidad. Y esa desconexión obviamente genera factores de riesgo muy grandes, ¿o no? Yo puedo estar triste, sí, porque así se activa también el sistema. Pero cuando aparece la depresión diciendo, no quiero vivir, por ejemplo, ¿eso es sano para el sujeto? En la tristeza aparece ese concepto, ¿no? Si usted le pregunta a la persona que está triste, bueno, voy a terminar y al final voy a hacer unos aportes, ¿listo? Para hablar de cómo podemos ayudar a acompañar a los adolescentes, porque a mí me acaba el tiempo. Miren, esto es lo que se montan los adolescentes. Esta imagen, ¿qué podría decirse? Que se ocultan, se cierran en sí mismos. Ahora, yo voy a hacer una pregunta importante. Alce la mano los que han sentido empatía por ese dolor que siente un adolescente. Empatía. ¿Cierto? ¿Cómo la transfiere este profe? Dígame cómo. O sea, ¿cómo la abordas, más bien? Me disculpa la palabra. ¿Cómo abordas esa empatía frente a su depresión? Frente a su encierro. Exacto. Ya. Solo usar la escucha puede que funcione más adelante, pero es la mejor estrategia para la adolescencia. Escuchar. Aquí es un adolescente que ¿qué representa? ¿Está en qué? Podríamos decir que ya está en depresión, ¿cierto? Aquí es cuando ellos se encierran en sí mismos. Y aquí son las máscaras que se quieren colocar, que ahora hoy el mundo contemporáneo definitivamente no sabe qué máscara entregarle. ¿Cuál? Ya no sabe. Es que son tantas. Y además todas no tienen coherencia. Es que, ¿cuál? ¿Qué dice un adolescente hoy? Hoy no tiene un referente. Es que no hay cómo, porque es que los componentes están tan sueltos que son muy difíciles. Hasta para uno. Díganme la verdad, ya cogimos el vicio del celular que ya no somos capaces de soltarlo. Nos pasa a nosotros que tenemos integrados saberes. Ahora, ¿qué vamos a pensar de un adolescente? Ahora, ¿qué necesita un adolescente? La mano. La mano humanizada. Nosotros en el proceso que
día. Estamos hablando de la humanización de la relación con los estudiantes, que hemos perdido además con el tiempo. Además, profe, por agotamientos, que yo les digo, muy berracos. Ustedes son muy berracos. Porque es que la transferencia que se hace con tantos chicos es inmensa. Cargarse todo ese rollo no es tan fácil. Pero sí también hemos identificado que se han perdido esos vínculos. Lo que dice la profe, ¿cuál es tu nombre? Escuchar. Y escuchar es tan simple como cuando un docente, hace muchos años, cuando yo tenía 13 o 14 años, me leía un libro que se llamaba en esa época La oración de la rana, pero este lo recomiendo yo, es muy bueno. Y ese docente me lo leía, siempre sacaba 10 minutos para leerme el texto, siempre. Y a los 2 meses ese docente no lo dejó de leer. Y yo le conté, profe, ¿por qué no dejaste de leer el libro? Pues yo obviamente no hablaba así, sino hablaba toñerito. Profe, ¿por qué me...? Y entonces el profe preguntó, ¿quieren que sigamos leyendo el libro? Claro. Y les puedo decir, ese libro, La oración de la rana, hizo que yo tomara una decisión sobre mi proyecto de vida. Cuando tomé el libro, cuando cumplí 18 años, empecé a decir, no, yo quiero ser así. Pero siempre me acordé de Jorge. O sea que los mensajes se integran o no, profe. Y si se vuelven constantes, ¿se integran o no, profe? Se integran. Si usted está 4 o 5 horas con un estudiante o 2 horas, podríamos integrar saberes que además deberían de estar ligados fundamentalmente a saber que ellos tienen una labor y una razón de ser en la vida. Porque ¿de qué les sirve matemáticas si no entienden cuál es su propósito de vida? ¿Para qué se suiciden? ¿Para qué se suiciden? Porque además es el pensamiento que hoy se ha crecido en las tasas. Ese es el pensamiento de los adolescentes, suicidarse. ¿Por qué? Porque no tienen insumos. Ahora, miren este material. Me voy a adelantar porque ya la secre me hizo la señal. Quiero que vean este video. Voy a hacer una metáfora. Por eso les decía, yo en mi vida he aprendido una cosa importante. Yo no me la sé. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario que me pasó en mi vida? Mi vida cambió cuando yo viajé, hice un viaje 3 días en un proceso experiencial. En esos 3 días que estuve por fuera, descubrí que yo definitivamente tenía que hacer un cambio en mi vida. Los ejercicios experienciales son la única cosa que va a cambiar un poco el desarrollo de las personas. Porque solo cuando yo construyo a través de una meta con misión mía. ¿Usted es profesora de qué? ¿De qué primaria? Cuando usted invita a sus estudiantes a que construyan el saber, ¿el resultado cuál va a ser? Más positivo. Cuando usted le impone, ¿cuál es el efecto? Porque además el cerebro se va a cerrar. El cerebro se cierra. Porque además el cerebro trabaja sobre la zona de recompensa. Profe, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿No tienes hijos? No. Profe, ¿tienes hijos? ¿Quiénes tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? Sí, hasta el embarazo. Ay, qué bonita. Lóbulo prefrontal. ¿Quiénes tienen hijos? Ahora alcen la mano. ¿Se acuerdan cuando eran pequeñitos que se tiraban un pedito y no se reían? Y cualquier cosa que uno hacía con ellos, uno le armaba una fiesta. Todo era un show. ¿Y usted por qué dejó de hacerle fiesta a sus hijos? Pero la pregunta que yo hago, ¿por qué dejamos de hacerle fiestas? Porque nosotros construimos el adultocentrismo y dejamos de pensar que ese niño, porque él tenía que dejar de ser niño, podía ser adolescente y podía ser adulto. Yo hoy recuperé cosas de mi infancia, que si no las recupero, me quedo en mi parco mundo en el que estoy. Por ejemplo, ¿quién disfrutó jugar ahorita? Alce la mano. Exacto. Ahora miren, la metáfora. Estos son ustedes. Ustedes son los docentes. Ustedes son los docentes. Solo fíjense en la imagen. Este es el adolescente. El adolescente representando todo eso que metafóricamente vive. Y que es muchísimo más de todo lo que de los pequeños insumos que he tratado de entregarles a ustedes en el día de hoy. Miren este adolescente, está en el lodazal, que la metáfora incluso la trabajo mucho yo es, los adolescentes entran a un lodazal, pero están los sabios. Para mí ustedes son unos sabios.
unos factores que rodean ese contexto. Hacer una lectura que pueda definir cómo acompañar, ayudar, auxiliar, extender una mano. Es ahí donde ellos en su sabiduría son capaces de leer y dicen: no somos capaces nosotros, no somos capaces, no somos capaces. Pero ellos son tan sabios. Miren qué tan sabios son, que hacen una lectura, porque además se dieron a la tarea de entender ese mundo, de entender cómo funciona, cuáles son los componentes que podrían facilitar sacar a este adolescente de ese lodazal en el que se metió. La metáfora diría aquí es: ¿qué sabemos de adolescencia para poder integrar saberes? ¿Qué entendemos del cerebro adolescente? ¿Qué conocemos del cerebro adolescente? ¿Qué conocemos del comportamiento adolescente? ¿Cómo funciona el cerebro? Y miren lo que hacen: llamaron a la familia. ¿Y qué están haciendo con la familia y con los otros docentes? ¿Qué están haciendo? Llamaron muchos amigos, muchas familias. ¿Qué están haciendo? ¿Unieron qué? Unieron fuerzas de forma sistémica. Rodearon al adolescente. ¿Qué están haciendo ellos? Es que no se ve bien, lo están rodeando. ¿Y lo están rodeando de forma qué? ¿De forma qué? De forma circular. La energía. Están construyendo un guión distinto en ese adolescente. Están postulando. Ya va a caer, ese. Terminar tranquilamente. ¿Cómo están? Como dicen los niños, estatua. Hemos tenido acompañamiento de la Secretaría de Salud en el orden del día. Teníamos para cerrar otra invitación con ellos, con una capacitación sobre involucramiento parental. Entonces, en aras del tiempo, como nos extendimos un poquito en la agenda, pues no la vamos a tener ahorita, pues para que podamos terminar, de una vez, hacer el cierre de la visita con el compañero Nabor. Porque si no, ya empezamos a pensar en el almuerzo y ustedes bravos porque les dijimos que era hasta las 12, ¿cierto? Entonces, no quisiera que los compañeros se fueran, porque aparte, de que les estoy como cancelando o reprogramando el acompañamiento, pues que ellos se vayan sin que ustedes supieran pues que han estado acá más o menos como desde las 10 de la mañana y que nos conozcamos y quedamos con el compromiso con el señor rector de reagendar el espacio. ¿Listo? Entonces... Sí, como dice la secretaria, mi nombre es Cristian García, en compañía de mi compañera Melissa y nuestra auxiliar que está allí tomando registro de la asistencia. La intención es esa entonces. Me presento nuevamente, Cristian García, psicólogo de la Secretaría de Salud, y el día de hoy venimos por este tema tan importante para ustedes, para saber qué hacer con estos chicos que a veces llegan de las casas sin saber qué pasa con los padres de familia, ¿cierto? Y la importancia de involucrarnos, porque es una sociedad. La institución educativa hace parte de ese desarrollo de los estudiantes, tanto familia como institución educativa. Entonces, la importancia de saber qué hacer frente a ciertos casos en particular. Pero ya, hablando con el director de la SEC, entonces vamos a reprogramar para las personas que estén interesados. Igual, algo muy importante que sí quiero dejar claro, ya que ahorita lo estaban tocando frente al tema relacionado a depresión, ansiedad, necesidad de atención psicológica. Nosotros contamos con una línea de atención totalmente gratuita. Es la línea de salud mental. Esta línea es muy importante que ustedes la tengan, porque allí nosotros atendemos a toda la población bellanita frente a estos temas que están tocando el día de hoy. Entonces, si saben de alguien, de algún estudiante o algún padre de familia, o claro, nuevamente ustedes también, frente a la necesidad de asesoría totalmente gratuita, se pueden comunicar a este número. ¿Listo? Tomémosle foto, porque estas son para las capacitaciones. Listo, y tenemos varias, pero bueno. Exacto. Mi compromiso entonces como referente de la Secretaría de Salud y el programa de salud mental es entonces con las directivas para reprogramar entonces esta charla. ¿Listo? Muchísimas gracias y colega, muchas gracias. Está muy interesante la participación. Hasta luego. Gracias a él y a las compañeras que han estado con nosotros. Entonces así, no estamos allá, ya terminamos eso, porque a la par ya vamos
a hacer cierre también con el señor rector y los copies abajo, ¿listo? Bueno, como se me pasó, ¿qué decía el video anterior en esencia? El caballo sale. En esencia es que antes de, digamos, la depresión o una situación muy compleja, siempre está rodeado de personas que le den ese ánimo, ese apoyo, esa fuerza para poder levantarse y salir de ese estado de emoción. Exacto. Miren, tus alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca la persona que fuiste con ellos. Eso yo no le encuentro a ningún otro autor que pueda decir otra cosa. Yo he buscado, he leído, y lo más curioso es, esta frase la encontré y me pareció hermosa, y no tenía autor. La encontré, no tenía autor, la tuve que poner porque me pareció extraordinario. Ahora, ¿qué propongo? No, ¿qué proponemos? ¿Cuál sería la tarea de seguir? Desarrollar actividades significativas. Significativas. No es dejar una clase de 2 horas y decir que vas a dejar media hora, no. ¿Qué es significativo? ¿Quién le gustan las historias? Hacen la mano los que les gusta la historia. Hace mucho tiempo, profe, mucho tiempo, demasiado tiempo, había un hombre perdido en el desierto. Estaba perdido en el desierto. Y ese hombre estaba completamente asustado, así como se está poniendo usted, asustado. Pero hubo un momento en que en el camino se encontró un árbol en el desierto. ¿A usted le parece coherente que se haya encontrado un árbol en el desierto? Pero se encontró un árbol. ¿Y sabe qué hizo? Se sentó debajo del árbol porque estaba muy cansado, estaba muy agotado y se sentó debajo del árbol y dijo, ¿qué está pasando? Pero se sentó ahí y dijo, tenía tanta hambre y dijo, que era paisa. Y dijo, qué rico serían los frijoles rancheros. Y efectivamente aparecieron unos frijoles rancheros. Pensó en los frijoles rancheros. ¿A usted le parece eso coherente? Pero aparecieron los frijoles rancheros y estaba contento, pero no le faltaba pues. Y dijo, no, es que yo estoy aquí y necesito tomarme una mazamorra. Y efectivamente apareció una mazamorra. Pensando que quería una mazamorra y apareció una mazamorra. ¿Usted cree que eso es posible, profe? Pero ¿sabe qué pasó después? Ay, Dios mío, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Serán fantasmas? Aparecieron fantasmas. Santo Dios, me van a matar. Y lo mataron. Una de las cosas que es muy difícil integrar, además porque el ego, nuestro ego, que además está lleno de faltas, de necesidades emocionales, del autorreconocimiento, de la incapacidad que tenemos de reconocer nuestros autoesquemas, autoestima, autoevaluación, autoaceptación, autoconcepto. Si nosotros no logramos integrar eso, obviamente nuestras ideas irracionales toman forma. Y la mayoría de nosotros hemos logrado integrar en nuestros pensamientos ideas tan irracionales que eso no logra relacionarnos, no nos permite relacionarnos saludablemente con los chicos, ni con nosotros mismos. Eso es significativo, una historia puede ser significativa. Solo contar una historia, después decirle a los muchachos, ¿ustedes qué piensan de eso? Y que ellos sean los que construyan el contenido. Integrar en el día a día los estímulos positivos. Por Dios, profes, pero los bebés, lo que nos permite que el desarrollo cognitivo sea positivo, es el estímulo constante, en la zona de recompensa para que obviamente evolucione. ¿Por qué no desaparecemos en un momento para decirle al adolescente, usted tiene que ser responsable porque si no es responsable, usted no sirve para nada? Por Dios. Un pelado que no tiene los insumos suficientes para digerir eso, ¿qué hace? Pirobo. ¿Qué puso una piroba? ¿Por qué metió conmigo? Pues que va a responder así. Alce la mano si no les ha pasado en la historia de los que han estado muchísimos años aquí. Alce la mano los que les ha pasado ese tipo de confrontaciones. Alce la mano. Les ha pasado. Y rodéense de todo su historial y van a darse cuenta que donde viven en situaciones y condiciones absolutamente complicadas. Papás alcohólicos, maltratadores, violadores. Yo tengo una técnica que se llama RECER, Regenería del Ser. Viajé con 1000 jóvenes en un proyecto que hice con el área metropolitana 2 años. Y de cada 24 pelados me aparecían 8
violación a los 4, 5, 6, 7 años, violados por sus padrastros, por tíos, una cosa que yo no. Jóvenes y niñas, ¿cuál es el resultado de un adolescente con ese tipo de historias de vida? Agresiones. Pues es un agresor, les va a agredir. ¿Por qué? Porque fuera de todo eso que tiene, ahora, ustedes son los responsables, profes, no. Pero sí son los que pueden dejar un mensaje a través de la palabra. Empatía en relación a sus vivencias, el juicio no debe ser el predominante. Claro, es que usted se mantiene todo el tiempo pegado al celular. Bueno, construya usted un modelo, porque esto también va a unas clases, me ha tocado viajando a este proceso, donde yo estoy quitando la charla y todos son modelos en el celular. Y estoy hablando de la vida, de la humanización del ser humano. O algunos docentes se van porque no dejan que se abra la tercera puerta. Es decir, la tercera puerta puede ser una palabra que puede ser importante y relevante para su proyecto de vida, para el de ustedes, porque incluso ni con los chicos, puede ser para uno. Solidaridad emocional, actividades experienciales. ¿Se acuerdan de nuestra época que hacíamos campamentos juveniles, que hacíamos salidas ecológicas, que hacíamos encuentros significativos, espacios para que el sujeto se relacionara y se vinculara con el mundo? Eso ya se puede hacer. Entonces el adolescente, ¿de dónde va a coger? De las redes. Pues no tengo más, porque además como uno se ha juntado, ¿quién ha ido a campamentos cuando era pelado? Eso hace la mano. Y eso fue, y yo le digo, yo soy gracias a eso. Me tocó comer caca. Actividades de autoconocimiento. Voy a hacer el ejercicio y charlar luego. Profe, ¿qué son los autoesquemas? Me encanta que me diga, pero no para juzgar. Si yo te dijera a ti, de 1 a 10, ¿qué nivel de conocimiento tienes de ti mismo? ¿Cuánto le ponemos? 6. Cuando uno no tiene la capacidad de entender qué es uno terminará transfiriendo al otro lo que uno es. Por ejemplo, si uno tiene miedos, uno terminará transfiriendo miedos. Hacen la mano los que estén de acuerdo con el concepto. Si uno está lleno de miedos, de inseguridades, de insatisfacciones, si uno se autoagrede, si uno no entiende qué es autoestima, autoevaluación, autoaceptación, autoconcepto, autoimagen, uno puede decir, ¿cómo usted puede volverse un referente para que ellos sean exitosos si usted tiene que ser el referente? Es como esos docentes de economía que le dictan a uno una charla de economía, ¿cierto? De crear empresas, y uno va y le pregunta, ¿usted tiene empresa? No, yo los he tenido en charlas que he estado, que me han dictado coaching, y yo les digo, ¿usted tiene empresa? Usted tiene que tener una empresa para demostrar que usted tiene la capacidad de mostrar a través de su ejemplo que eso no es tan simple, porque eso no es simple. Estimular la zona de recompensa, que ya lo dije, predicar el ejemplo. Si usted no es modelo, si usted no le muestra a él una faceta de lo que usted es como ser humano, pues si usted muestra, yo le voy a decir, no estoy diciendo que es aquí, hay una institución donde fuimos y ese señor olía a licor, un docente. ¿A ustedes les parece eso coherente? No voy a mencionar la institución, mira que estoy mencionando. Pero hay un docente que olía a licor. Entonces, ¿qué va a esperar uno? ¿Cómo le decían los pelados ahí? No hay forma, no hay referente, no hay neurona espejo. Y eso que ya no menciona pues, en la adolescencia con mayor proporción como la infancia. Conocer los propios errores, motivación, motivar la participación, humanizar la educación. Humanizar la educación. Para ustedes es muy duro, yo les digo, yo me los digo, es que yo los entiendo. No es fácil, ustedes son muy guapos. Por eso yo no quise ser docente. Yo iba a empezar la maestría porque me hablaba mucho de que no, es que ese cuento no es tan fácil. Estar todo un día con los pelados, eso no es simple. Eso no es solo ir a editar. No, ahora que ustedes están delegando el tema de los nuevos estudiantes con las dificultades de aprendizaje, eso para ustedes, vean, amén para ustedes, porque ustedes son unos maestros muy tesos. Eso no es tan simple. Porque si no somos capaces de manejar los que mínimamente tienen una capacidad, ¿cierto? Mínimamente. Y que miren que tenemos que edificarlos, porque estamos edificándolos con la otra población. Hay que hacer una gran tarea. Clases significativas, aprendizaje colaborativo, meditación, microactividades de habilidades para la vida, comunicación afectiva y asertiva, horas estratégicas para ciertos contenidos. Vale, voy a mostrar. Profe, ¿cuál es tu nombre?
qué hora almuerza usted? ¿A qué hora? ¿A las 3:30? Ay, no jodas. Usted es muy perrado, entonces. ¿A usted qué después del almuercito le da? ¿A usted no le da sueñito? ¿A usted no le da sueñito ya? ¿A quién le da sueño después de almorzar? ¿Y sabe por qué le da sueño? ¿Han identificado por qué? ¿Por qué? ¿Así se llama? Asociada específicamente a que cuando usted almuerza, el cerebro se tiene que apagar. Lo que está relacionado con lo que usted decía ahora rato, cuando el estómago está lleno, necesita gran irrigación de sangre. Exacto. Limita el flujo a la boca. Exacto. Entonces, profe, pero imagínense un pelado en un examen y entonces ustedes llegan, todos acaban de almorzar, vamos a poner que de 35 están en los periodos de irrigación, ¿cierto? Irrigación, profe, enséñeme que me gustó el concepto suyo. En ese momento específico usted hace un examen de matemáticas, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado no va a ser muy positivo. Eso habla un poco de cómo contextualizamos nosotros nuestra realidad, hacemos lectura de la realidad para entregar saberes en momentos que no van a ser bien recibidos. El conocimiento de los elementos que constituyen a ese sujeto al que le entregamos los saberes, obviamente van a ser no muy positivos. Termino diciéndoles muchas gracias por regalarme este espacio. Quisiera escuchar 2 minuticos, ya viene la secre, decirle que suba allá, para cerrar. ¿Qué les gustó? También que no les gustó, porque también esta presentación la he corregido un país de veces. ¿Ustedes creen que a mí me choca? Me encanta. El conocimiento lo tienen ustedes y yo tengo algunas cositas que me sirven, que sé que podemos compartir para mejorar. Esta charla también la vamos a dictar a los padres de familia, para cuando me quieran invitar, con todo cariño, ahí voy a estar. ¿Qué creen que pudimos haber aprendido en este ejercicio del día de hoy? Profe. Decía salió muy chévere porque mis hijos son adolescentes, Sofi tiene 15, Juancho 16. Y Sofi decía, mami, ¿usted por qué no volvió a leer el cuento? Porque pues, viven mis hijos en un hogar muy chévere, mi esposo y yo. Y siempre chiquitico les enseñamos a leer. Entonces nos preguntan por qué dejamos de. Yo, porque ya no es un tiempo de a veces tirarme a la cama con Sofi, a leer cuentos de charlar y a estar viendo las dos felices viendo doramas. Entonces es cambiar el cuento que leemos en la cama de a compartir ya con ella. De pronto no lo he hablado, pero me dice hija, yo te leo cuentos, pero que ella se muere cuando me ve que yo, qué hermosuras son esos coreanos y japoneses, ella me tiene que estar viendo doramas. Entonces creo que no es dejar sino cambiar las experiencias. Comparto todavía con la niña que ya ha hecho, pues como le llama atención, mami, lo que dejo de. Y estamos ahorita, digamos, en otra tónica de compartir esas experiencias. Bueno, ¿quién más me quiere compartir? ¿Les gustó el ejercicio, el contenido? ¿Alguna recomendación la recibo con amor, con cariño? ¿Creen que les lleva un pequeño insumo que les sirva para alguna cosa? Bueno, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.